Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Deseo expresar mi saludo y felicitación a los organizadores y a todos ustedes que asisten a este evento. En lo que se refiere a mi intervención, esta va a tener una perspectiva del derecho internacional. Yo no soy especialista estrictamente en derecho constitucional, sino que mi especialidad va sobre la cuestión del derecho internacional. Podría plantearse la pertinencia de hacer un enfoque del derecho de consulta previa desde el derecho internacional. Sin embargo, a mí me parece que es de una gran necesidad el poder entender la manera como el derecho internacional está presente en nuestro ordenamiento jurídico y también cómo el derecho de consulta está, digamos, dependiendo de una concepción mayor que encontramos en derecho internacional vinculado a lo que se conoce como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La primera pregunta que yo deseo formular es la relativa a si el derecho internacional obliga al Estado peruano, a sus funcionarios y sociedad. Esto porque a partir de la cuestión del derecho de consulta, ¿no? Se ha discutido en qué medida este derecho de consulta debía o no debía estar presente. Tanto, por ejemplo, que de alguna manera en la ley hay una disposición de las finales, complementarias finales, en las cuales se dice que los actos, las leyes y actos administrativos no son derogados mediante la ley, lo cual debe bien interpretarse, porque si bien esto puede ser cierto, en una interpretación mayor a la luz de el papel que tienen los tratados en el ordenamiento jurídico, podemos decir que existirían disposiciones, sea legales o sea de carácter administrativo, que al infringir tratados que obligan al Estado peruano, estos carecen de validez jurídica, ya que entran en contradicción con una norma de jerarquía constitucional. Esto deberá verse de manera particular al momento de elaborar el reglamento, porque pese a que la ley pueda decir que no genera la nulidad de los actos administrativos anteriores, vía el derecho internacional que obliga al Estado peruano, sin embargo, tenemos que ningún acto administrativo, ninguna ley que colisiona con una norma constitucional puede ser aplicada, ¿no? Carece de validez jurídica. En cuanto a la obligación, si nos circunscribimos únicamente a los tratados en los que el Perú es su Estado parte, estos tratados obligan al nivel interno e internacional. Y todo tratado del que el Perú es parte, en caso de colisión con una norma legal o en caso de colisión con una norma constitucional o infraconstitucional, va a significar la aplicación del tratado del que el Perú es Estado parte, en caso de colisión, cualesquiera fuera el rango jurídico que se atribuya al tratado. Esto es lo que se deriva de los artículos 5.5 a 5.7 de la Constitución. Entonces, no es que va a haber un problema, porque el problema ya ha sido resuelto desde el momento en que se incorporan los tratados mediante las disposiciones presentes en esos artículos de la Constitución. Pero si lo anterior vale para todo tratado
los tratados de derechos humanos en los que el Perú es parte sí tienen jerarquía constitucional, de manera específica. Y este tratado 169 está justamente en esa categoría. Y no solo jerarquía constitucional, sino que son la pauta de interpretación de todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales. La base legal está en el artículo 3 de la Constitución y en la cuarta disposición final y transitoria de la misma. Hay una jurisprudencia del TC donde interpreta este punto a la luz del artículo 3 constitucional. El antecedente está en el artículo 105 de la Constitución del 79, donde se establecía que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Este artículo fue suprimido en la actual Constitución, pero vía el 3 ingresan los tratados de derechos humanos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluidos los indígenas y tribales y las minorías clásicas, obliga al Estado peruano en qué tratados ha sido establecido. El derecho a la autodeterminación estrictamente no aparece en el convenio 169 de la OIT. El referente jurídico internacional está en la propia Carta de la ONU, que es un tratado, el tratado de los tratados que existen, y fue por primera vez en la historia del derecho internacional incluido en el artículo 1 y luego los artículos 5.5 y 5.6, en los términos de que todos los pueblos tienen derechos iguales y derecho a la libre determinación. Ese es el principio sobre el cual se basa. La base jurídica, más que en el 169, está, como refiero, en este primer tratado de tratados, que es la Carta de la ONU de 1945. La otra gran referencia son los pactos internacionales de la ONU sobre derechos civiles y políticos y el pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ambos se aprobaron el mismo año, se discutieron juntos, se aprobaron en el marco de la ONU el año 66. El Perú es Estado parte desde el 7-8 y tienen un artículo 1 común que establece el principio de la autodeterminación. Complementariamente, este derecho se considera como una norma internacional consuetudinaria, incluso de ius cogens. Al respecto, hay jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. El caso más reciente es el caso de Kosovo, de este año pasado, y hay casos antiguos que van a los de Namibia y Sahara Occidental del 75, lo que viene a ser el pueblo saharaui, en problemas hoy en día con Marruecos hasta la actualidad. Y tenemos resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la 1514 del año 60, sobre la libre determinación de los pueblos, y la 2625, que son los principios de derecho internacional aplicables a nivel mundial. Ahora, ¿en qué consiste el derecho a la autodeterminación de los pueblos? El primer elemento es la igualdad de derechos entre los pueblos. Y atención, que al interior de un Estado pueden coexistir diversos pueblos. En el caso peruano, esto está enunciado de una manera muy general, pero hay países en los cuales esto ha sido más realidad que en otros. Por lo general, los estados modernos no han practicado este principio de derecho internacional. Es decir, los estados modernos, incluso en Europa, por lo general se constituían sobre una ficción jurídica. ¿Cuál es esa ficción jurídica? Que el Estado es mononacional y que no existe ningún otro Estado que aquella etnia o grupo étnico que lidera el Estado. Y esto valió, esta ficción jurídica valió en general para Europa, salvo excepciones, caso Suiza por ejemplo,
en su origen como una concepción plurinacional, pero por lo general ha sido los estados europeos reacios a aceptar este carácter multinacional que pueden tener en su interior. Casos tardíos en que se ha reconocido, y nosotros los encontramos en España. No tenemos las autonomías Cataluña, el País Vasco, etc. Recuerden que en el caso de Cataluña, por ejemplo, hasta los años 50 todo el mundo estudiaba en español. Y hoy en día en Cataluña se estudia en catalán, y la universidad se estudia en catalán. Y las autoridades y los partidos políticos y la administración de justicia y todo depende de la autonomía catalana. El orden internacional se basa a su vez en el postulado de que esta igualdad entre los pueblos se basa porque los seres humanos somos iguales. Es decir, elimina el racismo, la superioridad racial, elimina todo fundamento de esclavitud, y si los seres humanos son iguales, entonces los colectivos que estos componen, es decir, los pueblos, son iguales entre sí. Esto no fue aceptado en el siglo XVI, en el nacimiento del derecho internacional, porque decían que los hombres del Nuevo Mundo eran como bestias. Como decía el gran jurista español, asesor de Carlos V en el siglo XVI, en la lección de Indis en 1539 en la Harvard de Europa, que era la Salamanca, pero así. Esa era la cultura dominante. Evidentemente, desde esa concepción, el Estado excluía de la categoría de pueblo a quien no era un pueblo occidental y cristiano. Y a estos pueblos no occidentales y no cristianos había entonces una alternativa: conversión, asimilación o muerte o aniquilación. Ese es el destino de estos pueblos, al punto que, si tomamos Haití, ¿no?, fue repoblado, República Dominicana repoblada, porque era aniquilación o conversión, asimilación o muerte. La autodeterminación, dentro de este concepto se ubica el derecho de consulta propio de todo pueblo. Entonces significa varios derechos: el derecho a establecer libremente su condición política, a autogobernarse, ¿no? Es decir, no es que estamos concediendo a que a determinadas formas tradicionales tengan ciertas prerrogativas. Tienen tanto derecho a gobernarse como los catalanes y los vascos, señores. Mientras no entendamos eso, no estamos caminando en la dirección correcta, en mi apreciación. Proveen a su desarrollo económico, social y cultural, pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y en ningún caso podrá privarse a un pueblo de su propio medio de subsistencia, porque con el derecho de veto malentendido de un Estado, es decir, se dice que no hay derecho de veto conferido al pueblo indígena, pero el Estado sí puede vetar la decisión del pueblo indígena, y el Estado tendría la capacidad de decisión. Esa capacidad de decisión, sin embargo, hay que verla que en ningún caso podrá privar a un pueblo de su propio medio de subsistencia, de su agua no contaminada, no podrá privar de sus tierras, no podrá anegar en base a una gran represa, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y esto es derecho positivo, porque según el 5.5 de la Constitución, ¿no es cierto?, los tratados que obligan al Perú forman parte del derecho nacional y con rango constitucional. Y esto lo dice el artículo 1 común de los dos pactos de la ONU, del cual el Perú es parte desde el año 78. El derecho a la consulta previa forma parte del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sí, forma parte, junto con los otros derechos. No podemos desvincular. No es que la consulta es porque tanto han insistido que demos el derecho de consulta. Sería mal entender el derecho de consulta. Forma parte de una concepción mayor
del derecho a autogobernarse, del derecho a sus territorios, y no solo a la propiedad entendida en el concepto moderno, del derecho moderno occidental, donde el derecho de propiedad es un título muy concreto, y no el concepto de territorio. Y para eso hay que ver la declaración de la ONU 2007, el convenio, la jurisprudencia, y no solo el marco del 169. Así, según la ONU, esto es lo que no dice el 169, porque el 169 es obra humana, señores. No podemos pensar que el 169 es una obra perfecta, es producto de negociaciones, es un tratado, y los tratados se negocian, así, se negocian entre las partes que van a ser los que generan el tratado, que son los estados. Y la ONU, en esta declaración relativamente nueva, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Por si acaso se malentendiera que al hablar de pueblos estamos hablando del pueblo peruano, entendido como el pueblo peruano, el que tiene aquel cuyas élites dirigen el Estado con un carácter mononacional. Gran ficción que no es cierta y que desconoce justamente el principio de que todo pueblo es igual a otro pueblo. Y si nosotros somos multinacionales, entonces respetemos los respetos de los derechos de todos los pueblos. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y reitera las características. Y luego el 19 dice: los estados celebrarán consultas antes de aplicar medidas, etc. Lo que yo estoy recalcando es que hay otra entrada complementaria al 169 que completa el 169 en el marco de la ONU, y que yo la extraño de la ley. Hubiera sido deseable tener un marco de referencia mayor, no lo tuvo, pero así como está, es un paso positivo indudablemente, el paso histórico. Y según el TC del Perú, que se inspira en esto, en este documento de la ONU de 2007 que se discutió durante 20 años, ¿ya? En ese documento el TC del Perú va a resolver que la libre autodeterminación es la capacidad de los pueblos indígenas de organizarse de manera autónoma. Ya está dicho. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Es el caso de Cordillera Escalera, ¿no? y es una sentencia del año 2009. El derecho a la consulta previa ha sido reconocido e interpretado únicamente mediante el convenio 169. Ha sido reconocido e interpretado por 4 sistemas de protección internacional, no solo por el 169, incluido en ellos el 169. Y si los sistemas de protección obligan al Estado peruano, entonces hay que manejar los 4 sistemas, 4 hebras hay que manejar a la vez al momento de reglamentar. Los sistemas son el extraconvencional de la ONU, el convencional de la misma ONU, el interamericano y el convenio 169. Voy a referirme brevemente a los 3 primeros. El extraconvencional de la ONU la integran 33 órganos temáticos universales que pueden referirse a la temática indígena desde su especialización, pero existe uno ad hoc en pueblos indígenas, cuyo relator, James Anaya, visitó Perú cuando ocurrió lo de Bagua. Por eso vino, porque el Perú, vía este sistema, está obligado. ¿En qué aplican ellos? Ningún tratado, salvo la Carta de la ONU. La declaración precitada, la Declaración Universal de la ONU de Derechos Humanos, que no es un tratado, pero tiene fuerza jurídica vinculante, y se reportan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU Ginebra. Según el país, aplican los tratados conmigo. En este marco que obliga al Estado peruano, hay cuestiones importantes que van más allá en algunas cosas que el 169. El sistema convencional de la ONU, conformado por los tratados de derechos humanos, los cuales tienen generalmente su órgano de control respectivo. Existen 9 órganos de control.
como el Comité de Derechos Humanos, Discriminación Racial, Derechos del Niño, etc. Y estos comités emiten doctrina, jurisprudencia cuasi contenciosa, que obligan también al Estado peruano. Entonces tienen ustedes que este segundo sistema tiene cosas muy interesantes sobre el derecho de consulta, ¿no?, que son anteriores en algunas cosas a las opiniones que encontramos ahora en el marco del 169. El tercer sistema es el interamericano. La Comisión y la Corte Interamericana, en sus ámbitos de competencia, se vienen pronunciando sobre pueblos indígenas. Debe cuidarse este sistema por la fuerza vinculante de la sentencia de su Corte, máxime si lo establecido respecto de la consulta en su existencia podría diferir de lo que una simple lectura del 169 podría, digamos, abarcar. Aplica la Carta de la ONU, la Declaración Americana, el Pacto de San José y su Protocolo de San Salvador. Y en este contexto, este sistema para el Perú tiene una gran importancia, porque podríamos tener casos que en algún momento lleguen a la Corte respecto de aspectos como los que estamos ahora conversando. El futuro reglamento de la ley debe circunscribirse a lo dispuesto únicamente por el 169, en mi opinión, por las razones que estamos diciendo. En la medida que el Estado peruano está obligado, no solo por el 169, sino por todo este marco jurídico, compromete 4 sistemas, debe interpretar el derecho de consulta de conformidad con lo establecido en la 4ª DFT, disposición final y transitoria de la Constitución, y tener en consideración lo que aporta cada uno de los 4 sistemas internacionales mencionados. Una tarea compleja, ardua, pero necesaria y muy importante. Muy importante. Porque como solo manejemos el 169 y descuidemos la interpretación que de consulta da, por ejemplo, a la Corte Interamericana, pues no va a ser suficiente la ley peruana. Y el reglamento lo va a permitir. El reglamento va a permitir hacer una adecuada interpretación con la ayuda del material generado por esos otros 4 sistemas. Por ejemplo, y con esto concluyo, en todos los casos en que no se llegara a un acuerdo, el Estado podrá siempre decidir en última instancia, por ejemplo. De acuerdo con el convenio 169, aún en los marcos del convenio, la decisión en última instancia se producirá únicamente en los casos que se requiera reubicación, traslado e indemnización, tal como está previsto en el artículo 16. Pero la cuestión es definir cuál es el ámbito de aplicación material del derecho de consulta. Toda vez que, si yo hago un símil, en Cataluña, ¿quién define el desarrollo político, económico, planes de lo que se ocurre en el territorio de Cataluña? Exacto. Entonces, si todos los pueblos tienen igual derecho, yo no puedo, entonces, darle a la consulta un ámbito material, una envergadura mayor que la que el convenio establece. Y el convenio, si yo leo el artículo 16, que es allí donde se ubica, la capacidad del Estado de decidir en última instancia, esa capacidad de decidir en última instancia, lean bien el 16 del convenio, se circunscribe única y exclusivamente en los casos en que deberá el Estado acudir al mecanismo de la reubicación, traslado, etc. Pero aún esta facultad que otorgaría el 16 debe analizarse a la luz de las sentencias de la Corte y la jurisprudencia cuasi contenciosa del comité, porque jamás puede proceder
que la decisión en última instancia de un Estado que corresponde a un tipo de pueblo mayoritario signifique la liquidación de ese otro pueblo minoritario. Eso es violatorio de toda norma de derecho internacional que es parte de nuestro derecho y también de nuestro ordenamiento jurídico peruano, porque si bien mi entrada a efectos de presentar algunas consideraciones es de derecho internacional, el derecho constitucional peruano establece igualmente que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y hay artículos ya incluidos en la Constitución respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Según el derecho internacional post-1945, Carta de la ONU, todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, en un sentido amplio y que incluye el derecho de consumo. En el pasado, todos los pueblos sometidos a dominación colonial tenían derecho a ser un Estado independiente. Existen algunos pocos casos en discusión actualmente, Palestina, el pueblo saharaui. En el presente, los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a la autodeterminación, pero al interior del Estado en el que viven. No tienen derecho de secesión. No hay derecho de secesión. Pero sí el de, como decir, el pueblo catalán que tiene autonomía para manejarse dentro del Estado español, ¿no? Que es un Estado donde confluyen diversas autonomías. O en el caso de Suiza, ¿no? Donde tienen ustedes diversos cantones con diversas facultades. Tardíamente el caso belga, ¿no? Donde por hacerlo tardíamente tienen un problema tan grande entre el norte flamand y el sur francófono, donde yo estudié en mi querida Lovaina, porque hay una Lovaina francófona y una Lovaina flamand que habla holandés, que en este momento, después de más de un año, no hay gobierno. No hay presidente del Consejo de Ministros porque no se ponen de acuerdo. Las heridas son tan grandes que ninguno quiere ceder. O también algo tardíamente el caso de Canadá, donde el lado francófono recuperó el derecho a educarse en francés, ¿no? Recién después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, durante más de un siglo y medio, eran educados solo en inglés. Entonces hay que precisar entonces que hay un derecho a la autodeterminación para vivir al interior del Estado. Hay unos casos especiales que no voy a entrar a referir, ya que sería más pertinente si se tratara en particular todos los casos que implican todo lo que puede implicar el derecho a la autodeterminación. En todo caso, quien lo interesara puede leer la opinión consultiva en el caso Kosovo, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Buenas noches. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad.